a no romper con la vida, porque la vida que estaremos viviendo, insisto, será una vida que no merece tal nombre. Y la digitalización es fundamental, porque además la digitalización va enfriando el espíritu humano. Tener en cuenta, el riesgo no está en que las tecnologías nos coman. Las tecnologías, si se desarrollan, puede ser que se conviertan en autónomas y nos ataquen. No, ese no es el riesgo. El riesgo es que nosotros nos convirtamos en engranaje de las tecnologías por voluntad propia. Ese es el riesgo serio. El quid de la cuestión no está en que la tecnología nos coma, no, sino que nosotros, repito, en nuestros hábitos de vida, en nuestros patrones de vida, nos vayamos convirtiendo en engranaje más de las tecnologías, que es, por cierto, lo que hacemos ya cuando nos metemos en el ChatGPT, pongamos por caso. Y permitidme que me detenga con el ChatGPT, porque creo que es algo que mucha gente está ya utilizando. Cuando se le pregunta algo al ChatGPT, yo hoy viniendo en el AVE me he entretenido haciéndole algunas preguntas. Es verdad que es un sistema que te responde educadamente, rápidamente, y que te estructura muy bien la información. Ahora bien, le he hecho distintas pruebas, Lo venía también haciéndole pruebas antes, no solamente esta mañana. Cuando se prueba el ChatGPT, que es muy simple de ver. Primero, que recoge una información que la inteligencia artificial no ha creado. Está creado por otros. Ella lo que hace es un barrido de datos y te lo pone delante. Ella no crea nada. Esto además está levantando muchas ampollas de protección de datos, de derecho de propiedad intelectual, porque la IA barre. Y todo lo barre, lo clasifica, y te responde y te da lo que tú quieres saber o crees que te está respondiendo ese sistema. Esto es lo primero. Pero lo segundo y más grave es que cuando realiza el barrido no barre la totalidad de Internet. Sus algoritmos hacen que solamente barra de páginas web que están en sus algoritmos autorizadas. Y las páginas que no interesan, hay algoritmos para invisibilizarlas. Con lo cual, cuando vosotros recibís una información a través de la IA está reproduciendo el pensamiento único, porque lo que no tenga que ver con el pensamiento único desaparece, no se pone encima. A veces, para disimular, sucede, por ejemplo, con el tema del tratado de pandemia, pues deja caer un par de líneas, como diciendo que hay personas que opinan de otra manera. Hombre, se agradece. Pero ya está, es decir, como para quedar bien, ¿no? Fíjate qué generoso soy o generosa soy, que en la información que te doy te digo que hay gente que no está de acuerdo, pero después te viene todo lo que tiene que decirte para que sea lo que tú, y esto lo están haciendo ya muchos chicos y chicas, lo que reproduces en tus trabajos, lo que reproduces en tus proyectos. Esos estudiantes universitarios que acuden al ChatGPT para que le informe cuáles son las aportaciones de Platón, pongamos por caso. ¿Tú no te das cuenta que cuando te metes en el ChatGPT, hablando de las aportaciones de Platón, te va a dar la información sobre Platón que los algoritmos de la GPT consideran oportuno? Os aseguro que el ChatGPT, bueno, lo personifico en el ChatGPT, la inteligencia artificial, cuando le preguntéis sobre enseñanzas, saberes de Platón, no va a decir nada de que en las últimas páginas de la República, que es el libro fundamental de Platón, porque recoge los diálogos con su maestro, con Sócrates, que además de ser algo inmenso, el diálogo entre Sócrates y Platón, vamos, dos almas sublimes, ¿no? Además de ser el diálogo entre ellos dos, tiene la circunstancia de que Sócrates no se conoce que escribiera nada, con lo cual esto es una joya, porque Platón nos acerca el pensamiento y las enseñanzas de Sócrates en el diálogo que en la República mantiene con él. Y por si esto fuera poco, en las últimas páginas se nos narra con detalle una experiencia cercana a la muerte. La de un soldado armenio llamado que muere en el campo de batalla. Cuando termina la batalla, los ejércitos se dan una tregua para recoger los cadáveres, recogen el cadáver de se lo entregan a su familia, y cuando están haciendo los ritos funerarios, vuelve a la vida. Y vuelve a la vida, y en el diálogo de Sócrates y Platón, ni más ni menos, se narra con detalle la ECM que tuvo esta persona.
Una ECM además muy curiosa porque no se quedó en el túnel de luz, sino que llegó incluso al plano de luz. Y no es un párrafo, son varias páginas. Para los que estéis más interesados, ahí tenéis La República, además lo tenéis en internet y en la librería. Es un libro que se vende casi por nada porque no interesa, parece ser, absolutamente a nadie. Ni siquiera posiblemente a los estudiantes de filosofía, que cuando quieren saber qué es lo que dijo Platón, le dan a la IA para que le haga un resumen. Pero en ese resumen es obvio que se obvian determinadas cosas que en los algoritmos, ¿cómo voy a hacer referencia a una experiencia cercana a la muerte? ¿O cómo voy a dar detalles de cómo en las ciudades de la Atlántida, en los diálogos de Platón? Ese tipo de cosas se difuminan, desaparecen, se invisibiliza, con lo que la IA, sin darnos cuenta, nosotros mismos nos va convirtiendo en un engranaje, porque reproducimos, somos como reproductores. Le damos al botón y queremos que mandamos nosotros, pero no, quien manda es ella, y nosotros nos convertimos finalmente en unos terminales que divulgamos, que reproducimos lo que ella ha puesto a nuestra disposición, con unos algoritmos perfectamente definidos que fomentan cosas e invisibilizan otras. Esto es muy fuerte, pero es así. Y ojo, no estoy diciendo con esto que las tecnologías sean malas, por favor, ya está bien de dualismo. Ahora bien, tenemos que usarla con responsabilidad. Yo no digo que un estudiante, por ejemplo, para hacer un primer acercamiento a la obra de Platón, no le pregunte a la IA, porque te puede dar un esquema que te puede servir como base. Ahora bien, como base, ahora tú tienes que estudiar, tú tienes que leer, tú tienes que complementar. Es tuya la responsabilidad de no convertirte en una especie de loro, que repite lo que se ha dicho que es, sin cuestionarse si lo que estás tú reproduciendo es verdad o no. Por cierto, lo mismo que me pasa a mí, os pasa a vosotros con los mensajes que nos llegan a los móviles, que muchas veces los reproducimos sin tomarnos siquiera la más mínima molestia en ver si ese vídeo, en ver si ese mensaje tiene de verdad una coherencia, una sustancia y se acerca mínimamente a lo veraz. Lo reenviamos como si tal cosas, a veces para quedar bien con los amigos, a veces para que en determinado grupo de WhatsApp yo también tener presencia. Me llega algo que por el título o lo que sea me llama la atención y lo reenvío. Un acto de franca irresponsabilidad. Nos estamos convirtiendo en engranajes, y el engranaje final, por así decir, el más tontón de este contexto tecnológico. Pues bien, cuando hacemos referencia, quiero volver a por lo que he sacado todo esto, que es la importancia que para el nuevo orden mundial tiene la digitalización de la sociedad. Y el Pacto Digital Global, aprobado en el contexto del Pacto para el Futuro, es una clara muestra al respecto. Un pacto para el futuro que además no se queda ahí, sino que tiene como una última perla. Bueno, son muchos elementos, no me voy a detener en ello, hay muchos elementos a analizar. El que esté más interesado al respecto, creo que sabéis que trimestralmente hago un informe de actualidad en Ecocentro Televisión. El próximo es el 10 de diciembre a las 19:30 horas en Ecocentro Televisión, a través de internet en directo. Y siempre en la exposición del informe se proporciona también un documento extenso. Y ese documento extenso, os adelanto que para el informe del cuarto trimestre de este año, el que expondré el 10 de diciembre, una parte significativa de sus páginas, tiene casi 30 páginas, una parte de sus páginas, casi 10, se dedican precisamente al Pacto para el Futuro, desgranando todo lo que hay ahí. Pero ahora aquí, en esta especie de síntesis que estoy haciendo, lo que me gustaría compartir con vosotros o con vosotras es que el Pacto para el Futuro incluye en el pacto, esto es muy importante, un informe que Naciones Unidas emitió en marzo del año 2023. En marzo del 2023, el equipo de Naciones Unidas, los expertos de Naciones Unidas, elaboran un informe sobre plataformas de emergencias. Y ese informe era un informe. ¿Qué ha pasado? Que en septiembre del año 24 ese informe se ha incluido en el Pacto para el Futuro, con lo que ya no es un informe, sino que ya forma parte del acuerdo que se ha alcanzado a nivel mundial. Y ese acuerdo, porque ya no es solamente un informe, repito, es un acuerdo, ¿qué es lo que nos dice? Pues para los más curiosos no tiene desperdicio, porque
empezaba diciendo que para el año 2024 había quien anunciaba que si nuevas crisis sanitarias, que si grandes emergencias climáticas, que si guerras mundiales. Pues bien, en el Pacto para el Futuro, al recoger ese informe, se hace un análisis detallado de lo que se denominan los shocks globales que puede vivir la humanidad. Hay un aspecto de la serenidad que es precisamente el ancla necesaria para ubicarnos en el presente, en el aquí y ahora. Si no estamos serenos, porque pensamos en lo que ha pasado o tememos de lo que pasará, evidentemente no estamos en el ahora. Y la serenidad nos da esa oportunidad, anclarlos aquí y ahora. Y este aspecto, creo que como herramienta incluso, serenidad como algo útil dentro de este marco de transformación, de evolución, es de una riqueza tal que no sé si la sabemos apreciar. ¿A ti qué te parece? Compartíamos antes cómo, debido al supermercado espiritual, a la New Age, la meditación se ha hecho de esa capa, se ha hecho un sallo, hacer de la capa un sallo de la meditación. Se ha sacado de contexto por completo y se habla de meditación cuando realmente se está hablando de otra cosa. Oye, que es respetable, la relajación es respetable, pero no tiene que ver nada con la meditación. Pues bien, salvando las distancias, algo parecido ocurre en el laboraine del supermercado espiritual, de la New Age, con el aquí ahora, ¿no? Con vivir el momento presente. Algo parecido a hablar del momento presente, del aquí ahora, es de una enorme trascendencia si lo hacemos con profundidad y lo hacemos además no dejándonos llevar por ficciones, sino por las grandes verdades que nos han enseñado los grandes maestros y maestras. Ten en cuenta que la llave, lo realmente el trasfondo del momento presente y las enseñanzas sobre el momento presente tiene que ver con el reconocimiento de lo que somos. Es decir, cuando se habla del momento presente, el momento presente tiene una dimensión superficial y una dimensión subyacente. Tú y yo llevamos ya un buen rato conversando, de momento en momento, de momento en momento. Y de momento en momento todo ha ido cambiando. Los temas que hemos tratado, tu gesticulación, la mía, si hay alguna mosca en tu habitación o en la mía, la mosca ha estado moviéndose continuamente. Si analizamos el momento presente, veremos que en el momento presente todo está cambiando continuamente. Pero ojo, hay algo que no cambia, hay algo subyacente, permanente, que no cambia. El hecho de que no cambia es que cuando hemos comenzado este diálogo, tú eres Aurelio y yo soy Emilio, y cuando cerremos este diálogo y terminemos el vídeo y cada uno volvamos a nuestros quehaceres, tú seguirás siendo Aurelio y yo seguiré siendo Emilio. Hemos entrado aquí y salimos de aquí. Mientras estamos aquí, de momento en momento hay mucho cambio, pero hay algo que no cambia, el que nosotros. Esto, cuando se hace desde un punto de vista espiritual, es mucho más potente porque nos habla de la propia experiencia humana. En la experiencia humana, cuando encarnamos, todo es un continuo cambio. Nuestro propio cuerpo en el que encarnamos está cambiando, como nos dice la biología, continuamente. Y todo está cambiando, es un movimiento continuo a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero hay algo que no cambia, el ser que somos. De hecho, desde que nacemos hasta que fallecemos, cuando nacemos somos el ser que somos y cuando fallecemos y salimos de este plano, seguimos siendo el ser que somos. El análisis del momento presente es toda una lección de aplicación a lo que somos para que recordemos que además del coche somos el conductor. Esto se suele olvidar por completo cuando se habla de el aquí ahora y del momento presente. Y no se le suele dar el valor tampoco que merece cuando se habla del aquí ahora, el ligarlo con una serenidad, como tú has hecho muy bien, que tiene que ver, Aurelio, con la actitud con la que vivimos de instante en instante. Porque eso es la práctica del aquí ahora. La práctica del aquí ahora, por supuesto, que tiene un trasfondo, vamos a llamarlo intelectual,
de no estar ahí siempre pensando en el pasado, con culpas, interpretando lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, o mirando hacia el futuro para no hacer lo que tenemos que hacer ahora y nos autoengañamos con el mañana, cuando realmente lo que tenemos es miedo ahora a hacer lo que tenemos que hacer y borramos la palabra miedo y ponemos mañana para esconder el miedo que tenemos para hacer ahora lo que tenemos que hacer. Ese trasfondo es importantísimo, pero desde el punto de vista de la aplicación práctica, el aquí ahora, con todo lo que implica, significa, supone y representa, yo en esto insisto mucho, me lo intento aplicar a mí continuamente, nuestro espacio sagrado de libertad, nuestro espacio sagrado de libertad. Hay personas que se me acercan, Emilio, pero ¿realmente tenemos libre albedrío en la sociedad en la que estamos, los condicionantes que tenemos desde que nacemos? ¿Realmente hay libre albedrío? Claro que hay libre albedrío, y el libre albedrío se expresa en tu vida, en la mía, en cada instante, porque tenemos la libertad para elegir la actitud con la que vivimos cada experiencia, cada vivencia, de instante en instante. Yo tengo la libertad para elegir con qué actitud vivo cada instante de mi vida, y eso nadie me lo va a quitar. La actitud podríamos decir que es una frecuencia vibratoria. Yo tengo la elección de la frecuencia vibracional con la que vivo cada instante de mi vida. Y hablando de cada instante de mi vida, cada hecho, cada circunstancia, cada persona que va apareciendo de momento en momento, de instante en instante en mi vida. Yo tengo la libertad como para tener una actitud de alta vibración o para tener una actitud densa de baja vibración. Esa libertad es mía. Yo tengo la libertad para que cuando una persona entra en el ascensor y hay alguien dentro del ascensor, yo tengo la libertad de cómo afronto ese instante y cómo afronto esa vivencia. Si guardando silencio, mirando para otro lado y diciéndome a mí mismo, vaya hombre, yo no tenía ganas de encontrarme con nadie aquí, alguien en el ascensor, o lo puedo vivir de una forma totalmente distinta. Oye, un ser humano como yo que mira por dónde está en el mismo ascensor. Qué curioso, ¿verdad? Que las circunstancias que se habrán dado en su vida y en la mía para que ahora los dos coincidamos en este cubículo, ¿no? Y le das un saludo de corazón. Hombre, no digo que te eche encima y la abrace para que no haya malentendido, pero sí le da unos buenos días o unas buenas tardes, sí le das un saludo que te sale de forma cariñosa con una alta vibración. De esto se trata. Puede parecer un ejemplo muy tonto, pero es un ejemplo muy gráfico porque finalmente todo nuestro día a día son multitud de situaciones, hechos, personas que van sucediéndose. ¿Y cuál es tu actitud ante esto? Y fíjate que ahora dejamos la espiritualidad y la conciencia y nos vamos a la psicología, de la que tú sabes mucho, y nos dice la psicología que según sea la vibración de tu actitud, para hacerlo más gráfico, según sea el color de tu actitud, así van a ser el color de tus pensamientos y de tus emociones. Es decir, dependiendo de tu actitud en el ascensor, la tonalidad de tus pensamientos y emociones van a ser los que derivan, los que tienen que ver con el color de tu actitud. Pero claro, es que el proceso sigue. El color de tu actitud marca el color de tus pensamientos y de tus emociones. Pero ojo, tus pensamientos y tus emociones implican y conllevan acciones y reacciones, comportamientos y conductas que van a tener que ver con ese color de tu actitud. El dar los buenos días o como un año agachar la cabeza, por seguir con ese ejemplo muy coloquial que utilizaba antes. El color de la actitud marca el color de los pensamientos y de las emociones, y los pensamientos y emociones conllevan acciones, reacciones, conductas, comportamientos que tienen el color de esa actitud. Pero claro, esto no termina aquí, nos dice la psicología, porque los comportamientos, las conductas, las acciones, las reacciones se van repitiendo. De tal forma que si tú mantienes una actitud densa en la vida, tus emociones y pensamientos tienen ese color denso, tus acciones, comportamientos y conductas tienen ese color denso, pero claro, como se repiten, esa densidad en tus comportamientos y conductas se repiten, eso se convierten en hábitos, hábitos que tienen ese mismo color que tú estás impregnando a través de tus actitudes. Y esto no termina ahí, porque los hábitos van marcando, dice también la psicología, tu carácter.
Fíjate que hemos partido de algo tan simple como la actitud con la que vivimos el momento presente, el aquí y ahora, y hemos llegado allá a cómo eso termina conformando, modulando tu carácter. Y eso ya no lo dice la psicología, lo decían los sabios griegos, y sería ya la conclusión. Y tu carácter conlleva e implica y modela tu destino. Es como si la higuera, a la que hace referencia Jesús, todavía no estuviera exactamente preparada, pero ya da señales de que se está preparando. Así que yo diría que esos momentos de final de este ciclo humano, la parusía, etcétera, etcétera, sin ponerle día ni hora, muy alejado, no pueden estar. Es como una catarata, yo a veces pongo este símil, eso será como una catarata, y el rumor de la catarata no lo empezamos a escuchar. Si huele a rosa, hay rosa cerca, ¿no? Podríamos decirlo así. Bueno, como no quiero abusar de tu tiempo, tengo muchísimas más palabras, pero quisiera preguntarte algo. Entremos un poquito en lo numérico, que bien sea es lo tuyo, ¿no? 2010. ¿Qué es el 2010 para el señor Emilio Carrillo? Dentro del ciclo, de lo que ha sido y de lo que es el ciclo de mi vida, es un punto muy importante. Yo diría que no es un punto de inflexión, sino un punto que me sirvió de trampolín. Me explico con mucha brevedad, Ariel, intentando no hablar demasiado de mí mismo, que no es un tema que me guste especialmente. Cuando yo era jovencito, niño, adolescente, era una persona muy espiritual. Hubo un momento en mi vida, cuando entré en la universidad, cuando empecé a estudiar economía, que me fui apartando de lo espiritual y de lo trascendente. Y durante 25 años, que se dice pronto, desde los 17 hasta los 42 aproximadamente, estuve alejado por completo de lo espiritual y de lo trascendente. Creo que era buena persona, Ariel. No está bien que yo lo diga, pero creo que siempre he intentado ser, en mi dinámica de vida, profesional, familiar, personal, buena persona, pero muy alejado de esa espiritualidad y de esa percepción trascendente de la existencia que tenía de niño y de jovencito. En el año cuando tenía 42 años, en febrero del año 2000, un viaje a América Latina, yo viajaba mucho a América Latina por mis colaboraciones con Naciones Unidas y en concreto a Uruguay, no voy a entrar en detalles, pero ahí pasaron una serie de cosas que es como si esa llama que estaba apagada no se había apagado realmente, la llama de la espiritualidad, de la trascendencia, y a través de esos hechos de febrero del 2000 en Montevideo, esa llama empieza a surgir. Y lo que había desaparecido de mi vida empieza a tomar fuerza. Y va tomando fuerza desde el año 2000 cada vez más. Mi situación era muy particular en aquellos momentos porque mantenía la docencia universitaria, pero también estaba en la actividad política, era vicealcalde de Sevilla. Y claro, lo que fui sintiendo en la medida en que esa llama crecía y crecía y crecía, y me estaba dando una vida plena que realmente no había tenido hasta ese momento porque la había perdido durante esos 25 años, por más que tuviera mucho éxito, ¿no? Profesional, económico, pero había un vacío interno en mí que sin embargo esa llama que estaba ahí creciendo y creciendo estaba cubriendo y me estaba dando plenitud. Y entre el año 2008 y 2009 decidí dejar todo. Dejé la docencia universitaria, dejé la actividad política, empecé a soltar, hice cambios en mi vida. Y mira por dónde, Ariel, cuando estoy, por así decir, comenzando una nueva vida, la vida me dice no es suficiente. La ruptura tiene que ser aún mayor. Y tengo un accidente de montaña que podía haber sido muy grave, pero que solamente me ocasiona una fractura de peroné. Pero mira por dónde, la fractura de peroné, al cabo de no mucho tiempo, me provoca trombosis que me llevan a una situación límite hasta el punto de que a las 16 horas del 29 de noviembre del año 2010, precisamente, vivo lo que se llama una experiencia cercana a la muerte. Es decir, pierdo las constantes vitales en la UCI de un hospital, me dan por muerto, pero vuelvo a la vida. Y cuando vuelvo a la vida, vuelvo con el bagaje de una FM, de una experiencia cercana a la muerte.
Y esa FM lo que me enseñó con rotundidad, pero no como algo intelectual, sino como algo vivido de primera mano, es de que somos mucho más que el cuerpo físico. Mi cuerpo físico estaba en la cama muerto, yo estaba como un ser de luz fuera de ese cuerpo físico, viví unas experiencias de reencuentro álmicos con otras almas, percibí lo que es el túnel de luz, tuve oportunidad de conectar en ese túnel de luz precisamente con la fuerza espiritual de Cristo, y todo ello cuando volví a la cama del hospital, porque no morí, sino que aquí estoy, sino que fue una ECM, evidentemente me aportó un bagaje que si ya estaba soltando, si ya estaba rompiendo con una dinámica para nacer de nuevo, esto ya me impulsó por completo. Y por si no fuera suficiente, la recuperación fueron 11 meses, es decir, fue una recuperación física muy lenta de aquello que viví, lo cual me sirvió para estar durante muchos meses en silencio, en introspección, en encuentro interior. Y yo creo que ya en septiembre del 2011, cuando volví a mi actividad, vamos a llamarle normal, se había producido, yo diría que esa gran transformación, ese gran cambio. Así que le estoy muy agradecido. Así fue un accidente, mi cuerpo falleció, para la mente fue una experiencia muy dura, entre comillas, pero para mí fue toda una bendición. Yo preguntaría, ¿recuperación o entrenamiento? ¿O ambos? Porque fue largo, prolongado, y Emilio, si me lo permites a mí decirlo, Emilio se encontró con Emilio primero, que eso nos da mucho susto a los humanos, cuando nos encontramos nosotros a nosotros mismos, ¿cierto? Y de ahí para afuera, todo el resto de experiencias, me atrevería yo a llamarlas, fue un entrenamiento. Y yo creo que más duro y más fuerte que lo que puede ser ir a la universidad, ¿no? Porque es como un extracto en el que te preparan, te reentrenan, aflora todo lo que hay en ti y sale otra persona. Sin duda ninguna, tienes toda la razón. Hay un encuentro con uno mismo. De hecho, en mi experiencia de ECM, una vez que estoy fuera del cuerpo, que está tumbado en la cama de la UCI, la primera experiencia que yo tengo, aparte de encontrarme con mucha paz y con mucha armonía, eso también quiero subrayarlo, estaba como con mucho sosiego, ¿no? Mi alma estaba como muy plácida, muy en paz. También tuve una visión muy clara de lo que había sido mi vida. Yo en aquel momento tenía 52 años y viví con toda claridad todo lo que había vivido. Esto es muy difícil de explicar, pero la única forma que tengo de explicarlo es que es como tener un chip, de esto que se habla tanto ahora, tener un chip donde está toda tu vida, te lo tragas con un vaso de agua y al tragarte el chip, ves tu vida entera. Y ahí te encuentras contigo mismo y además se percibe, cuando hablábamos hace un rato de que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y su para qué, ahí se percibe con toda claridad. Se percibe con toda claridad que nuestra mente está siempre haciendo juicios, pero esos juicios son juicios del momento, sin perspectiva, sin tener una capacidad realmente de análisis. Ahí cuando ves tu vida entera y en la instantaneidad, te das cuenta de que todo ha tenido un sentido para que crezcas, de que la vida permanentemente te ha estado abrazando, que te ha estado siempre poniendo por delante experiencia para que no seas un tibio y para que le saque jugo en términos de aceite a esta vida. Ves que eso que a tu mente no le gusta, las puertas que se cierran, los bofetones que te dan la vida, las noches oscuras, pues ahí como estás viendo todo en la instantaneidad, percibes que esa noche oscura fue un trampolín para lo que vino después, que esa puerta que se cerró delante de tus narices y te dolió, sin embargo, esa puerta que se cierra es el preámbulo de una puerta que se abre, que abre otra puerta, que abre otra puerta. Entonces, claro, cuando todo esto lo contemplas, cuando todo esto lo ves y lo ves con absoluta claridad, meridianamente claro, esto evidentemente produce una transformación enorme. Y cuando yo volví a la cama de la UCI, aparte de otras cosas, desde luego sí, lo que intelectualmente podía haber entendido, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su para qué, la vida siempre te abraza, lo tenía muy claro intelectualmente, pero esto ya para mí no es algo intelectual, es una experiencia, una vivencia directa. Con la declaración de la pandemia, un momento muy especial, la empresa Microsoft patenta, y está a la vista para quien quiera verlo en el Registro Mundial de Patentes,
una patente que se le da el curioso nombre de 666. Es el libro del Apocalipsis cuando habla de la marca de la bestia, liga a la bestia, dice, podréis reconocerla por su número, y su número es el 666. Pues el Registro Mundial de Patentes, en marzo del año 20, a una patente de Microsoft que liga precisamente esto, porque liga el dinero digital con sensores internos del ser humano, donde los parámetros vitales del ser humano te hacen que tenga luz verde o no tenga luz verde para hacer transacciones económicas. No depende ya solo de que tengas patrimonio, sino de que se te dé luz verde porque tus parámetros, por los motivos que sea, a lo mejor por ingerir determinada sustancia, verbigracia, ¿no?, se atengan a los parámetros que ellos consideran como los normales, si no se te bloquea en tus transacciones. Esa patente de Microsoft 666/2020, la verdad es que es una auténtica maravilla para poder entender esto. Ahora bien, querida Claudia y amigas, en los textos que hablan de la marca de la bestia, se nos indica que esto no va a ser inmediato. Es decir, la marca de la bestia es cuando el nuevo orden mundial ya no solamente se ha instaurado, sino que ya llega un momento muy concreto que no tenemos fecha, es decir, se termina el edificio del nuevo orden mundial. Vamos a mantener la hipótesis que en el 2030. Pues una vez que eso suceda, no sabemos cuándo aparecerá dentro del nuevo orden mundial un poder que se plasmará en dos personas. Lo que los textos cristianos llaman la primera bestia, que tendrá un perfil político, y bajo él, por delegación de esta primera bestia, una segunda que será la que de alguna forma atraiga a las personas desde un punto de vista espiritual que realmente no será espiritual. Y solo cuando eso sucede, solo cuando estos personajes, vamos a llamarlo así, aparecen en escena, que no es el inicio del nuevo orden mundial, es después, y no sabemos qué tiempo hay en ese después, es entonces solo cuando se nos dice que se instaura la marca de la bestia. La marca de la bestia, hoy día, es posible ponerla en marcha. La patente, de hecho, o lo que es un simulacro de patente, ya está generada por la empresa Microsoft, y desde el punto de vista del dinero digital, ahí está todo el mundo de las criptomonedas, por así decirlo, el dinero digital ligado a lo privado, pero también en el año 2024 se han terminado ya todas las pruebas y todas las plataformas y todo el sistema operativo para el euro digital, para el yuan digital y para el dólar digital, que empezaremos ya a verlo en funcionamiento en el segundo semestre de este año 2025. Con lo que ya el dinero digital ahí está. Trump, al que ahora haré una breve mención como complemento a esto, Trump ha anunciado que Estados Unidos se va a convertir en la capital, el centro mundial de las criptomonedas. Es decir, el dinero digital operativamente, tanto en el ámbito de las monedas tradicionales como en el ámbito de las criptomonedas, ya se ha generado el operativo virtual, digital, para que sea una realidad. Pero ahora bien, los que manejan el sistema económico tienen que solventar algunos problemas que no son menores. El principal, cómo encauzan una gran fuente de negocio, y ellos no van nunca a rechazar grandes fuentes de negocio, cómo encauzan a través del dinero digital grandes fuentes de negocio que necesitan el dinero físico. Me explico mejor. Hoy día, cuando analizamos esos 110 billones que mueve la economía mundial, hay una parte de ese dinero que es dinero, vamos a decirlo así, que vemos a simple vista, pero hay una parte que es el famoso dinero negro. Ese dinero negro se mueve en sectores económicos que están escondidos, pero que mueven mucho dinero. El mundo de la droga a la cabeza, el mundo del tráfico ilegal de armas, el mundo del tráfico de personas. Esos son mundos que mueven muchísimo, muchísimo dinero y que por su propia idiosincrasia son oscuros. Desde el punto de vista de lo que estamos hablando del dinero, si todo se convierte en dinero digital, esa oscuridad desaparece. ¿Y cómo se va a hacer la transición para que esos enormes mercados, esos enormes nichos de negocio pasen de lo negro al digital, pasen de lo que está bajo cuerda
a poderse ver, en ello están precisamente. Y esto no va a ser una labor sencilla. Yo barrunto que en un momento determinado habrá una especie de gran amnistía a nivel mundial fiscal para que estas fortunas y este dinero que hay ahí pueda aflorar. No soy capaz, lo reconozco, de entrar en detalle de cómo lo van a hacer, pero no es una labor sencilla. Es decir, cuando hablamos, por tanto, de moneda digital, Claudia, se ha hecho todo ya está todo hecho, tanto del dinero digital privado, criptomoneda, como dinero digital público, las divisas y monedas que todos conocemos. Y la transición no va a ser rápida porque hay elementos muy importantes que resolver, donde el dinero que se mueve es enorme y que hay que ver cómo se articula para que en ese nuevo sistema estas fuentes de negocio no desaparezcan, ni mucho menos para aquellos que se benefician de la fuente de negocio. Y en ese sentido, cuando hablamos de Donald Trump, tenemos que ser muy conscientes de varias cosas. En primer lugar, Donald Trump siempre ha pertenecido a la élite. Su forma de vida, su acumulación de capital, la corporación Trump que preside y que lleva hace muchos años, el que está clasificado entre las grandes fortunas del mundo. En el año 2018, la revista Forbes, que hace ranking de las grandes fortunas, en el año 2018 lo situaba en el puesto 766 del planeta, con una fortuna que rondaba los 4.000 millones de dólares. Eso ha ido increciendo desde entonces. Plantear que Donald Trump no pertenece a la élite es simplemente ridículo, porque él es una de las grandes fortunas del planeta, no está entre las primeras, pero es una de las grandes fortunas del planeta, y su estilo de vida, su forma de desenvolverse, siempre ha sido lo mismo. En qué ha utilizado su capital, las inversiones inmobiliarias, los grandes eventos como por ejemplo Miss Universo, de donde sacó mucho dinero durante muchos años. Cuando uno mínimamente, no con deseo de juicio, sino simplemente de conocimiento, se mete en lo que ha sido su dinámica, hombre, decir que Donald Trump va en contra de la élite, y por si alguien tuviera alguna duda al respecto, pues su alianza política con Elon Musk, la mayor fortuna del planeta, y no solamente la mayor fortuna del planeta, sino la persona cuyas corporaciones están a la cabeza de las tecnologías invasivas del transhumanismo. Porque hay que recordar que que Elon Musk es el accionista mayoritario, es el propietario ni más ni menos que de Neuralink, que está a la cabeza del mundo en los sensores cerebrales para el control, para la conexión a la nube, en definitiva para toda la dinámica transhumanista. Hay que recordar que Elon Musk es el accionista mayoritario de SpaceX, es decir, la corporación que está lanzando satélites, y en el año 2030 deben ser 100.000, que rodean el planeta y que hacen una especie de red electromagnética entre los satélites y las estaciones bases, 5 millones, que están colocadas y se van a ir colocando sobre la faz de la Tierra, metiéndonos a todos en una red electromagnética que, como ya han hecho, y lo hizo público en Elon Musk, no se lo cayó, como ya se ha ensayado en la guerra de Ucrania, puede afectar modificando las frecuencias vibracionales en una determinada zona, con los impactos que eso tiene, como ya hace mucho tiempo nos enseñó la musicoterapia, que eso hoy día es una rama de la ciencia reconocida, porque dependiendo de los hercios, esas frecuencias que tenemos en nuestro entorno nos ayudan a concentrarnos, a estudiar, a sosegarnos, a mirar hacia adentro, a estar en una situación de mayor tranquilidad y de mayor armonía, o todo lo contrario, a estar encolerizados, a estar enfadados, a estar soliviantados. Esas frecuencias vibracionales manejan o nos pueden movilizar nuestros estados emocionales y mentales, y esa telaraña está siendo generada fundamentalmente por SpaceX, que es una empresa cuyo propietario fundamental es Elon Musk. Eso por no entrar en otras muchas cosas, la observabilidad aplicada, es decir, cómo las tecnologías te observan y a partir de ahí te dan una especie de servicio que tú aceptas encantado, pero que realmente te están monitorizando absolutamente. Es lo que ocurre con la corporación Tesla, la de los vehículos, donde están los sistemas de observabilidad aplicada más avanzados. En definitiva, plantear de verdad que Trump está en contra de la élite, yo, vamos a ver, respeto todo, por favor, pero también solicito que abramos los ojos. Él mismo de la cuestión, no se puede descartar bajo ningún concepto que el elemento vida extraterrestre inteligente, humanoide, aparezca en cartera
de los próximos años y de aquí al 2030, en absoluto. Hay una cierta probabilidad de que esto sea así y está en la plataforma de emergencia aprobada en el contexto del Pacto para el Futuro. Ujú. Pues hablando de este tema que puede suponer un cambio para la humanidad, pues nos ha llegado información de que este año, bueno, o en los próximos años puede suponer un antes y un después para la conciencia, porque lo que nos interesa aquí es que todo este sistema distópico, ¿no? Pueda ser transformado por lo que tenemos cada uno dentro. Entonces, si el ser humano despierta, que de lo que se trata es que tenemos el poder dentro de nosotros, ¿no? Bueno, para emitir amor y luz, y de lo que se trata es eso. Bueno, la pregunta a la que voy es, ¿crees que puede haber algún acontecimiento para que el ser humano despierte? O sea, ¿realmente va a ocurrir ese despertar global de la humanidad? Bien, ciertamente hay unas fuerzas involutivas que nos quieren llevar al nuevo orden mundial, unas fuerzas involutivas que pueden estar en contacto incluso con fuerzas involutivas extraterrestres para llevarnos a donde quieren. Pero ojo, también hay fuerzas evolutivas. El universo, hay muchas dimensiones y hay lo que en terminología espiritual se llaman los órdenes celestiales. Y esos órdenes celestiales están con nosotros, es decir, están con la conciencia, no están con la inconsciencia. Y esos órdenes celestiales no interfieren, pero nos apoyan. Mantienen equilibrios, evitando que ellos rompan determinados equilibrios. Es como si ellos tuvieran una capacidad de acción en cuanto a confundirnos, nublarnos, etcétera, etcétera, pero hay un límite que no se le permite pasar, porque esos seres celestiales, que tienen dicho entre comillas en nuestro argot humano, tienen un poder, no tienen una capacidad inmensa, establecen unos límites que no se pueden sobrepasar. Pero no solamente eso, también hay formas de vida humanoides, antes lo decía, civilizaciones extraterrestres evolutivas y evolucionadas, que están aquí también hace un tiempo y que están también a nuestro servicio y que nos apoyan. Y yo no descarto en absoluto que esos apoyos se vayan haciendo medianamente manifiestos, pero sin poder interferir. Es que ese es el tema que tenemos que tener en cuenta. Es decir, una civilización, por ejemplo, humanoide extraterrestre involutiva, aparece en la plaza de tu pueblo, ¿vale? Es una interferencia directa. Las formas de vida evolutiva eso no lo pueden hacer, porque supone un impacto que rompe el libre albedrío y de alguna forma condiciona por completo el proceso evolutivo de las personas. Pero sin interferir, ese apoyo lo tenemos. Yo me atrevería a decir, siendo con más detalles todavía, lo siguiente. En estos momentos estamos avanzando hacia una nueva humanidad de una mayor frecuencia vibracional. Es decir, lo que estamos viviendo, más allá del intento de ellos, de la estrategia de ellos, del nuevo orden mundial, si el nuevo orden mundial es lo que ellos quieren, ese nuevo orden mundial que ellos quieren tiene un trasfondo, es como si miramos el horizonte, lo de verdad que está ocurriendo, lo de verdad, es la configuración de una nueva humanidad. Es como si estuviéramos viendo lo que pasa en una ciudad del mundo, ¿sí? Pero tuviéramos que mirar más allá para ver lo que está pasando en el mundo. Si enfocamos a lo más directa, a lo más cercano, ¿qué vemos? Las estrategias de esta gente, lo que quieren, su Agenda 2030, el nuevo orden mundial. Pero ojo, hay algo mucho mayor que se está moviendo, que es la configuración de una nueva humanidad. Una nueva humanidad que surge como paso evolutivo de la actual generación humana. En ese sentido, yo creo que es muy importante, yo lo hago mío, faltaría más al 100%, lo que ni más ni menos que Cristo Jesús nos dice en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Os voy a hablar del final de esta generación humana, porque esta generación humana, por raro que os parezca, va a terminar y va a surgir una nueva civilización, una nueva generación, una nueva humanidad de mayores cualidades, donde la conciencia y la espiritualidad realmente se pone de manifiesto, una humanidad que pasa por encima de tanto egoísmo, egocentrismo, materialismo y que vive en consonancia con nuestras cualidades álmicas y que va a ser una nueva humanidad en una tierra restaurada.
Y esto, María José y Sara, tiene que ver con la evolución y tiene que ver con lo que otras tradiciones, por ejemplo, los principios herméticos, cuando nos hablan del principio de ritmo. Las cosas comienzan, se desarrollan y dan lugar a algo nuevo. Realmente la muerte no existe, da lugar a algo nuevo. Una célula nace, se desarrolla y en un momento determinado da lugar por yemación, por mitosis, a una nueva célula. La vieja se acaba y aparece una nueva célula. La humanidad, esta, se ha desarrollado, ha llegado un momento determinado, que es en el que estamos, donde ya empieza a anquilosarse, donde ya hay un anquilosamiento. Ahora haré alguna reflexión complementaria al respecto, para que surja una nueva humanidad. Y eso es en lo que estamos. Y cuando hablamos, por tanto, de que tenemos apoyo evolutivo, además de que hay un apoyo directo de los órdenes celestiales, de otras formas de vidas evolucionadas, es que además estamos en un contexto de transición ya a la nueva humanidad. Dice Cristo Jesús que nadie sabe ni el día ni la hora, pero estar atentos a las señales. ¿Y las señales cuáles son? Los removimientos. Cuando se llega a un momento determinado donde todo se pone muy oscuro, por así decir, el ejemplo incluso que se utiliza en algunos textos espirituales es el del parto, ¿no? Es decir, cuando la señora que está embarazada empiece a sentir removimientos, contracciones, no unos poquitos, sino ya de una forma tremenda, esto es el anuncio de que el nacimiento de lo nuevo está ahí. Y yo barrunto que eso es lo que estamos viviendo actualmente. Y también creo que cuando ellos están tan obsesionados con el nuevo orden mundial, la pregunta del millón, nunca mejor dicho, es ¿qué quieren? ¿Esta gente qué quiere? Hay 11 fondos de inversión que tienen en sus manos el 55% de la economía mundial. Hay 3 grandes corporaciones tecnológicas que manejan más dinero, por ejemplo, que la Unión Europea o que China, las 3 grandes corporaciones tecnológicas. Hay una minoría de la población que tiene en sus manos más que el 1%, que tiene en sus manos más que el 99% restante de los 8.000 millones de seres humanos. ¿Qué es lo que quieren? Con este nuevo orden mundial, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren más dinero? No tiene sentido que se tomen tantas molestias, si ya lo tienen. Quieren más poder, pero si el poder ya lo tienen, si a través del sistema socioeconómico controlan a los gobiernos, controlan el complejo tecnológico, más poder. No, esto tiene un trasfondo que es espiritual. Todo esto va de algo tan sencillo como extraviar almas. Es decir, permitidme que utilice un símil, el paso de esta humanidad a la nueva humanidad en una tierra restaurada, esta expresión de la tierra restaurada es preciosa, porque es una tierra de mayor frecuencia vibracional. Ya la resonancia Schumann nos avisa, y otros estudios, ¿no?, de que la Tierra está aumentando su frecuencia vibracional. Pero claro, lo está aumentando como un vaso de agua que se va llenando gota a gota. Y claro, como es gota a gota, casi no nos damos cuenta, pero ojo, gota a gota, gota a gota, el vaso se está llenando. Y hay una gota que desborda el vaso. Ese desbordamiento del vaso será el momento en el que la Tierra, plaf, dé ese paso vibratorio o vibracional y pase de ser la Tierra a la Tierra restaurada de mayor frecuencia vibratoria, en la que podremos vivir todos los seres humanos que en nuestro estado de conciencia tengamos sintonía con esa mayor frecuencia vibratoria. Y ese estado de conciencia tuyo, mío y el del otro, lo estamos generando ahora mismo por nuestra práctica de vida y por nuestra visión del mundo y de la existencia. Una visión de la vida trascendente, donde lo que realmente somos no se olvida, donde intentamos ser buenas personas en el buen sentido de la palabra, donde intentamos ser nuestra mejor versión, donde no nos dejamos llevar, ¿no?, por el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, el todo vale. Cuando todo eso lo vamos podando de nuestra vida y nos vamos nosotros mismos transformando, estamos generando en nosotros la frecuencia vibracional adecuada para tener sintonía y poder estar en esa tierra restaurada. Pero claro, ¿qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren que el menor número posible de seres humanos, por tanto de almas encarnadas, participemos de la nueva humanidad y que nos quedemos con ellos en una especie de inframundo denso donde se van a quedar aquellas personas que por su estado de conciencia sea eso lo que elijan. Yo diría que en estos momentos el ascensor para el ascenso a esa nueva humanidad en la tierra restaurada, el ascensor lo tenemos delante y tiene las puertas abiertas.
que no ha sido sencillo que esté ahí y que tenga las puertas abiertas, pero lo es actualmente. Ahora, que yo entre o que tú entres o que tú entres, va a depender de cada uno de nosotros. Y ellos lo que intentan en el nuevo orden mundial es un estado de confusión y de niebla. Ellos lo que propician es un estado, no puede ser de obligación, no te pueden pillar, por así decir, porque eso rompería el libre albedrío y no tendría repercusiones sálmicas, pero sí generar un estado de, insisto, de niebla, de confusión, de condicionamiento para extraviarnos, extraviar nuestras almas. Así que lo que yo barrunto es que estamos en un momento muy importante de la historia de la humanidad y del planeta Tierra, pero también de nosotros mismos desde nuestro punto de vista álmico. Que las puertas del ascensor están abiertas, que ellos van a intentar confundirnos para que no entremos en el ascensor, pero que las puertas están abiertas y que lo que tenemos que hacer es vivir con una visión de la vida y una práctica de vida que sea coherente con lo que somos realmente. Algo que hay en nosotros que no conoce la muerte, que es imperecedero. Poner eso en valor e intentar que guíe y oriente nuestra vida. Así que fijaros qué cosas tan hermosas, porque claro, ponemos mucha obsesión, y es importante atender, por supuesto, a todo lo que es lo que ellos están haciendo, el nuevo orden mundial por aquí, la tela de araña electromagnética, las tecnologías invasivas, pero ellos están en eso, en una especie de intento desesperado de atrapar a personas, atrapar a almas, porque ellos saben que lo que está en ciernes, cuando corresponda, yo no sé si es dentro de 5 meses o de décadas, no lo sé, pero sí barrunto con claridad, atendiendo además a los signos de los tiempos y a las señales de lo que nos han hablado las tradiciones espirituales con el cristianismo a la cabeza, sí barrunto que estamos en esa fase ya de transición. Y a partir de ahí, claro que esto tiene que ver con la evolución, María José y Sara, esto tiene que ver directamente con la evolución. Estamos viviendo un proceso evolutivo, es la célula A que va a dar paso a la célula B. Y como nos enseña la biología, en la célula A que va a dar paso a la B, surgen fuerzas anquilosantes. Esto lo estudia muy bien la biología. Es curioso de que en la célula que va a dar lugar por mitosis, por yemación a la nueva, surgen fuerzas como anquilosantes, como que intentan retener el proceso. Pero eso a su vez no solamente no desvanece, sino que potencia a las fuerzas creativas. Y las fuerzas creativas somos las personas modestamente conscientes que no nos interesa este mundo, que nos quieren dibujar una especie de tecnología ahí enchufados, virtual y artificial, olvidando lo que somos, sino que queremos vivir en conciencia, queremos vivir realmente como seres humanos, queremos poner en valor el contacto con la vida y con la naturaleza, queremos vivir de una manera distinta a este mundo tan raro que finalmente han fabricado y lo tenemos delante y para mí son momentos de mucha compasión porque hay mucho dolor y lo va a haber más, mucho sufrimiento y lo va a haber más, pero también, oye, de confianza, porque es que el proceso es una dinámica que ya es imparable, toda esta dinámica, ellos no pueden hacer nada para pararlo, y también de alegría, porque yo recuerdo que nuestras almas llevan muchas encarnaciones. Pero la de todos, no la de nosotros tres, la de todos, llevamos ya muchas encarnaciones. Y las encarnaciones en una cadena de vidas muy larga van dirigidas en una dinámica evolutiva. Y por tanto, nuestra alma, por así decir, es algo que esperaba hace mucho tiempo. El que estuviéramos ya a las puertas de ese nuevo niño, de esa nueva humanidad en la tierra restaurada. Y nuestras almas deben estar ahí alegres, deben estar diciendo, oye, ya nos estamos acercando. Después de no sé cuántas, como decía Brian Weiss en su famoso libro, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Después de tantas vidas, después de tantas vivencias, ya olemos la fragancia de que nos estamos acercando a eso que late en nuestro corazón y brilla en nuestras almas. Bueno, pues ante eso tenemos que estar alegres, por más que, claro, las contracciones, los removimientos, lo propio del parto, también nos lleve a ser muy solidarios y a tener mucha compasión con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, y con el mundo en general y con la naturaleza.